a todos. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. Como siempre, ya saben ustedes, las directrices vienen desde el inicio por el Magíster Alexander. Es un gusto poder acercarnos a ustedes acá con los mayores deseos de éxitos de la Junta Directiva, ¿verdad? Les agradecemos a todos. Gracias por la asistencia a los exámenes. Gracias por las notas, muy buenas notas. La verdad, muchas gracias por mostrar el interés en el curso. Les agradecemos. Hoy entramos de lleno en el ámbito jurídico de la administración pública, ¿verdad? En Guatemala. Entonces, si le damos lectura acá a la diapositiva, el ámbito jurídico de la administración pública se desenvuelve dentro de un ordenamiento jurídico que va desde la Constitución Política de la República de Guatemala, dentro de la cual se encuentra estructurado todo el Estado y sus organismos, que viene bien, como ya lo tenemos presente. Sí, Edna, por favor. Diga, Edna. Edna, diga. ¿No? Bueno. Perdón, Lix, no tenía micrófono. No, ok, no tenga pena. Nos quedamos que el Estado está estructurado en sus organismos, que viene bien a saber, ejecutivo, legislativo y judicial, y la casi totalidad de órganos administrativos, que son esos órganos administrativos, aquí les indicamos que son entidades descentralizadas y autónomas. Reiteramos también que el artículo 134 de la Constitución es el fundamento para esas entidades descentralizadas y autónomas, ¿verdad? Constitucionalmente, como estamos viendo que todo parte desde la Constitución, las entidades descentralizadas y autónomas están contempladas en el artículo 134 de la Constitución. Incluso regula otros organismos de control administrativo. Aquí vamos con el control administrativo. Esa figura es la que permite que establecer que la administración pública cumpla sus cometidos, esté actuando dentro de los parámetros permitidos y rinda a cabalidad con el mandato por el cual han sido creados. Tenemos bien ahí Procuraduría de los Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas. ¿Algún otro órgano o organismo de control administrativo que alguien me quisiera apoyar con uno? ¿Alguien que me quiera dar? El fundamento de la Constitución de la Contraloría General de Cuentas. ¿Tendrán ahí a la mano su Constitución, por favor? Sí. ¿Alfredo? ¿Sería usted tan amable de darle lectura al artículo 232 de la Constitución, por favor? Con gusto, Licorita. 232, ¿verdad? 232, ajá. Con gusto, Licorita. Dice... Régimen de control y fiscalización. Artículo 232. Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribuciones serán determinadas por la ley. Gracias, Alfredo. Ahí, a la orden. Gracias, le agradezco. Vemos nosotros el sustento que la Contraloría General de Cuentas tiene constitucionalmente para poder ejercer ese como organismo de control administrativo, ¿verdad? Nos deja claro su ámbito de aplicación. Continuando con la presentación.
La administración estatal en Guatemala. La siguiente diapositiva. La administración pública debe someter su actuación estrictamente a la ley y fundamentalmente a los principios de legalidad y juridicidad. Los órganos administrativos no pueden actuar arbitrariamente. La finalidad primordial de los órganos de la administración pública es el bienestar general o bien común. Continuando acá, pasamos a la siguiente diapositiva. Siempre en la administración estatal en Guatemala tenemos que la Constitución, las leyes y los reglamentos le otorga a los órganos administrativos en particular y a la administración pública en general competencia, son las atribuciones y funciones específicas. Solo la ley puede otorgar competencias. Si ustedes ven acá, en el artículo 232 deja establecido claramente ese sustento de la competencia, que la misma Constitución, la ley, es la que se la otorga y deja claras sus atribuciones y funciones específicas. Luego tenemos la estructura, la forma en que se encuentra jerárquicamente constituido y ubicado el órgano administrativo para el desarrollo de su finalidad. Es lo que hemos estado viendo, que de conformidad y las necesidades que se vayan contemplando para el Estado, así va a ir estructurando jerárquicamente, ubicando al órgano administrativo para poder desarrollar y cumplir con esa finalidad primordial que es el bien común, como lo vimos anteriormente. El procedimiento es materia del reglamento administrativo, a través del cual se desarrolla la actividad o la forma que debe prestarse el servicio público. Acá dejamos claro, y esto les va a servir mucho para el próximo semestre en procesal administrativo, tenemos claro que la ley deja las bases, los principios y las instituciones. Y para poder ejecutar la ley, siempre va a ser a través del reglamento. Tengan ustedes ya de por sí comprendido que el reglamento de toda norma sirve para poder dar los procedimientos y para poder ejecutar y aplicar la esencia de la norma. ¿Ya? Control. Consiste en una serie de recursos administrativos y procesos judiciales que se encuentran a la mano de los particulares, en caso que la administración pública afecte o perjudique los derechos e intereses de los administrados. Acá ustedes están viendo que son dos elementos muy importantes que también van a tener mucha correlación en el próximo semestre cuando ustedes ya estén en procesal administrativo. Ese control va a ser entre el órgano encargado de la administración y la persona que es la administrada, para poder establecer cómo se ven o no afectados o perjudicados sus derechos o intereses. En la siguiente diapositiva tenemos acá clases de control. Control interno, respeto a los derechos humanos, que es a través de la PDH, control de gastos, Contraloría General de Cuentas, respeto a la Constitución, Corte de Constitucionalidad, recursos administrativos, que son ya para una aplicación o manifestación ante el órgano administrativo sobre una violación o daño a los derechos inherentes a la persona. Y el control judicial, que ese ya da y nace cuando la vía administrativa ha quedado agotada la vía ordinaria, que son los recursos administrativos que se deben de ir interponiendo ante el órgano competente. Ya cuando no
se ha dado o no se considera que no se ha resuelto conforme a derecho, ya nos vamos a la vía de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Eso se va a desarrollar oportunamente ya en su clase de derecho procesal. En la siguiente diapositiva tenemos recursos financieros, impuestos, arbitrios, contribuciones especiales, tasas, préstamos a instituciones nacionales e internacionales, con los cuales el Estado cumple con su finalidad, actividad legislativa, promulgación de leyes. Ya sabemos que eso es el quehacer de la actividad legislativa. Actividad judicial, ejercicio de la función jurisdiccional. Seguimos. Ámbito político de la administración pública. Aquí es ya un ambiente un poco más reducido y minucioso. Debemos de interpretar por ámbito político de la administración pública el deber ser la aplicación de la ley desde el campo político para beneficio de la mayoría y para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El profesor Rafael Godínez Bolaños dice: la Constitución Política de la República de Guatemala contiene principios filosóficos e ideológicos que deben orientar las acciones de la administración estatal. Esta es una definición muy atinada dentro de del marco de nuestro derecho positivo vigente, atinente a la realidad que estamos actualmente soslayando en el país. La siguiente diapositiva, sistema de gobierno en Guatemala. Aquí ya podemos tener, si alguien me hace favor de acá, el artículo 140 de la Constitución, por favor. Damos acá lectura del artículo 140. Estado de Guatemala. Dice: Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Aquí tenemos el sistema de gobierno de nuestro país. Continuando con la diapositiva, pasamos a la siguiente: el Estado y su forma de gobierno. Tenemos que somos un Estado republicano y su forma de gobierno es representativo, en que el poder reside en el pueblo, personificado por un jefe supremo llamado presidente. Elementos principales de la República. Tenemos como elementos principales la existencia de la Carta Magna o Constitución de la República, que constituye el más alto grado dentro de la escala de leyes en un Estado. Es nuestra Carta Magna donde están contemplados y plasmados los derechos fundamentales, cómo está integrado y con las tres partes de la Constitución, ya lo tenemos ahí presente, que está dogmática, orgánica y pragmática. La separación de los organismos del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin que implique un divorcio total de estas instituciones. Siempre debe existir colaboración entre estos tres organismos. Tenemos acá, continuamos ahora, siempre con el Estado y su forma de gobierno. Democrático, un sistema democrático. Es el sistema en que el pueblo en su conjunto ostenta la soberanía y en uso de la misma elige su forma de gobierno y consecuentemente sus gobernantes. Implica la participación del pueblo en el gobierno, en las decisiones
y la gestión de sus gobernantes a través de la elección popular. Representativo. El pueblo gobierna en una forma directa por medio de los representantes que elige para el ejercicio de la función administrativa. Debe hacer legítimo ejercicio de los gobernantes, que es el fin que inspira la democracia, expresando la voluntad del pueblo a través de sus autoridades. Ahí tenemos las formas de gobierno. Ahora pasamos al poder público. El artículo 152 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas en la Constitución y la ley. Ahí tenemos artículo 153 de la Constitución. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Artículo 154. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Artículo 155. Cuando un dignatario o funcionario empleado del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares del Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que causen. Sistemas políticos de gobierno, siempre. Sistema parlamentario. Es producto de la Revolución Francesa y es un sistema típico de países europeos. Dentro de este sistema se encuentran divididas las funciones generales de gobierno. Por un lado existe el rey o monarca, que se encarga de la función puramente política, como jefe de Estado, y un primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, que es el encargado de la administración pública. Sistema parlamentario. Los ministros de Estado son órganos con competencia administrativa, nombrados por el Parlamento a propuesta del primer ministro, razón por la cual en este tipo de sistema es importante la figura jurídica de la interpelación, la que es típica del parlamentarismo, pues el órgano administrativo que nombra tiene el derecho de la actuación del nombrado. Sistema presidencialista. Este surge en los Estados Unidos de América como contraposición al parlamentarismo inglés. En este sistema de la doble función que debe cumplir el gobierno, se concentra en una sola persona, el presidente de la República, es decir, la función política y la función administrativa. Los secretarios de Estado no son órganos con competencia, sino que actúan en el ámbito de asesoría del presidente. Es este el que toma todas las decisiones. Los secretarios o ministros son nombrados directamente por el presidente y no existe la figura jurídico-política de la interpelación. La responsabilidad de los secretarios es directamente del presidente de la República. Sistema político de gobierno en Guatemala. En Guatemala, el sistema es republicano y una copia del régimen presidencialista de los Estados Unidos de América. Sin embargo, tiene algunas características del régimen parlamentario, como por ejemplo, la función que ejercen los ministros de Estado, que tienen competencia administrativa y responsabilidades frente a particulares, y la figura jurídico-política de la interpelación típica del régimen parlamentario.
Podríamos decir entonces que el sistema guatemalteco es semipresidencialista y semiparlamentario. Por tener elementos de ambos, es un sistema mixto. Organismo ejecutivo. Se encuentra constituido por la administración centralizada, donde encontramos en la cúspide de la pirámide jerárquica al presidente de la República, al vicepresidente, a los ministros de Estado y viceministro y a los funcionarios menores. Ahí, por favor, poner mucha atención. Puede definirse como uno de los organismos del Estado que se encarga de la administración pública y de la prestación de los servicios públicos, así como el conducto por el cual se realiza la finalidad del Estado, el bien común o el bienestar general. El organismo ejecutivo se integra por una serie de órganos administrativos y su principal funcionario político, administrativo y superior jerárquico es el presidente de la República. Por favor, resaltar este concepto. Las facultades de mando y decisión se concentran totalmente en el Poder Ejecutivo, concentrados en los órganos superiores de la administración, especialmente en la figura del presidente de la República. Presidencia de la República. En el régimen de centralización administrativa, que es la forma característica del organismo ejecutivo de Guatemala, se encuentra integrado por el presidente de la República, que es el titular de la función administrativa. Ténganlo bien acá, función administrativa, es el titular de la función administrativa, que cuenta con otros órganos de ejecución como los ministros de Estado para ejercer esta función. La presidencia de la República es el órgano administrativo que ocupa la más alta cúspide dentro de la escala jerárquica de la administración centralizada guatemalteca. La máxima autoridad de este es el presidente de la República. Acá ya estamos viendo que el poder público, y somos un estado representativo, por favor, me pudieran apoyar con el fundamento constitucional para la interpelación de ministros. Alguien que tenga su constitución ahí, que me pueda dar el artículo. Veamos si tienen su constitución a la mano. ¿Alguien? Perdón, licenciado, ¿qué artículo es? 166. Exacto, gracias, Krile. 166 de la Constitución, por favor. Se lo leo, Lick. ¿Domi? Sí. Por favor, gracias. Con mucho gusto, licenciado. Interpelaciones a ministros. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellas que se refieran a asuntos diplomáticos u operaciones pendientes. Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros interpelados con 48 horas de anticipación. Ni el Congreso en pleno ni autoridad alguna podrá limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes, relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación, y de esta podrán derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza que deberá ser solicitado por 4 diputados
por lo menos y tramitado sin demora en la misma sesión o en una de las dos inmediatas siguientes. Gracias, Domingo. Gracias, Domingo. Si ven ustedes acá, tenemos el fundamento constitucional para la interpelación, que como hemos estado viendo con antelación en las diapositivas, este derecho le permite en nuestro sistema de gobierno, como el republicano, que es el que nosotros tenemos, poder y ser un órgano fiscalizador de la figura como tal de ministros. Ya no así como vimos del funcionamiento como es la Contraloría General de Cuentas, en la fiscalización, en la utilización de recursos. Si ustedes pueden ver, ahí es una figura muy interesante, la que nosotros vamos viendo con la interpelación, porque pueden llamar, pero para poder establecer efectivamente que el ministro esté dentro del margen que pueda permitirle obtener ese voto de falta de confianza, siento yo que de conformidad o a donde quiera establecer el Congreso en la interpelación, solo es pedir la colaboración y ver la ejecución o no de su proyecto, más no poder tener el juicio técnico, profesional, de la situación que se le esté dando al ministro, porque para poder aplicar el artículo 113 de la Constitución, la idoneidad, la honorabilidad y la capacidad, es importante en este tema poderlo traer a la luz el artículo 113 de la Constitución. ¿Bien? Por favor. Seguimos acá nosotros. Lo tenemos acá. Presidencia de la República. Regulación legal. Por favor, si me hacen ahí marcar y resaltar el título 3, por favor, en su Constitución, y darle lectura. Le vamos a dar lectura a la figura de quien preside nuestro organismo ejecutivo. Tenemos acá el sustento de la misma. Ya está en el título 3 del capítulo 3 del artículo 182 al 189 de la Constitución. Sí, licenciado. Muchas gracias. Vamos a pedir un poco de colaboración ahí. Vamos a dar un poco de lectura a estos artículos. ¿Con quién pudiéramos apoyarnos? Sí, licenciado, con mucho gusto. Javier, por favor, Javier. Sí. Artículo 182. Presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mando del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros y viceministros y demás funcionarios dependientes, integran al organismo ejecutivo y tienen vedado
favorecer a partido político alguno. Gracias, Javier. ¿Alguien más que nos pueda apoyar acá con la participación en clase, por favor? Le apoyo yo, licenciado. Buenas noches. Byron, un gusto saberlo. Muchas gracias, por favor. Igualmente, con mucho gusto, licenciado. Artículo 183. Funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República, inciso A, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Inciso B, proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público. Inciso C, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la nación con todas las funciones y atribuciones respectivas. Inciso D, ejercer el mando superior de toda la fuerza pública. Inciso E, sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuvieran facultados por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu. Inciso F, dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso en sus sesiones inmediatas. Inciso G, presentar proyectos de ley al Congreso de la República. Inciso H, ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. Inciso I, presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su periodo de sesiones, informe escrito sobre la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante el año anterior. Inciso J, someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, el proyecto de presupuesto que contenga en detalle los ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviera reunido, deberá celebrar sesiones extraordinarias para conocer el proyecto. Inciso K, someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Inciso L, convocar al organismo legislativo a sesiones extraordinarias cuando los intereses de la República lo demanden. Inciso M, coordinar a través del Consejo de Ministros la política de desarrollo de la nación. Inciso N, presidir el Consejo de Ministros y ejercer la función de superior jerárquico de los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo. Inciso Ñ, mantener la integridad territorial y dignidad de la nación. Inciso O, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Inciso P, recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el exequatur a las patentes de los cónsules. Inciso Q, administrar la hacienda pública con arreglo a la ley. Inciso R, exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales por actos u omisiones en el orden administrativo. Inciso S, nombrar y remover a los ministros de Estado, viceministros, secretarios y subsecretarios de la presidencia, embajadores y demás funcionarios que le corresponda conforme a la ley. Inciso T, conceder jubilaciones, pensiones y montepíos de conformidad con la ley. Inciso U, conceder condecoraciones a guatemaltecos y extranjeros. Inciso V, dentro de los 15 días siguientes de concluido, informar al Congreso de la República sobre el propósito de cualquier viaje que hubiere realizado fuera del territorio nacional y acerca de los resultados del mismo. Inciso W, someter cada 4 meses al Congreso de la República, por medio del ministerio respectivo, un informe analítico de la ejecución presupuestaria para su conocimiento y control. Inciso X, todas las demás funciones que le asigne esta Constitución o ley. Hasta ahí, licenciado. Muchísimas gracias, Byron, le agradezco bastante.
para servirle. ¿Alguien más que nos quisiera apoyar con el artículo 184? Licenciado, buenas noches. Yo lo leo. Elección del presidente y vicepresidente de la República. El presidente y vicepresidente de la República serán electos por el pueblo para un periodo improrrogable de 4 años, mediante sufragio universal y secreto. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procederá a segunda elección dentro de un plazo no mayor de 60 días ni menor de 45 días, contando a partir de la primera y en el día domingo entre los candidatos que hayan obtenido las 2 más altas mayorías relativas. Gracias, Sergio. Por favor, ahí, cuidado con los micrófonos. Creo que alguien está escuchando algo. Por favor, artículo 185. Licenciado, si quiere se lo leo yo. Por favor, Darío, gracias. Requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Podrán optar a cargos de presidente y vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Gracias, Darío. ¿Alguien más que quiera apoyarnos con la lectura? Artículo 186. Por favor. La participación. Artículo 186. Mariela, gracias. Por favor. El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura del gobierno. Inciso B. La persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo, o que lo hubiera ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en que se celebren las elecciones. Inciso C. Los parientes dentro del 4º grado de su consanguinidad y 2º de afinidad del presidente o vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y los de las demás personas a que se refiere el inciso 1 de este artículo. Inciso D. El que hubiese sido ministro de Estado durante cualquier tiempo en los 6 meses anteriores a la elección. Inciso E. Los miembros del ejército, salvo estén de baja o en situación de retiro por lo menos 5 años antes de la fecha de convocatoria. Inciso F. Los ministros de cualquier religión o culto. Y G. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Mariela. La F, perdón, que... Oh, sí. Sí, Perdón. Gracias, Mariela. No hay pena, muchas gracias. Pero si quiere el artículo 187, no, son mentiras. ¿Alguien más, compañeros, que quiera apoyar con el artículo 187? Yo le leo, licenciada. ¿Sonia? Sí. Por favor, adelante, gracias. 187. Prohibición de reelección. La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular o quien la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular, no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. La reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio componible de conformidad con la ley, el mandato que se pretenda ejercer será nulo. Gracias, Sonia. El artículo 188, por favor. Artículo 188. Gracias, Convocatoria a elecciones y toma de posesión. La convocatoria a elecciones y la toma de posesión del presidente y del vicepresidente en la República se regirán por lo establecido en la ley electoral y de los partidos políticos. Gracias, Jacqueline. Y por último, el artículo 189. ¿Quién nos hace los honores, por favor? Artículo 189. Gracias, Mariela. Falta temporal o absoluta del presidente de la República. En caso de falta temporal o absoluta del presidente de la República, lo sustituirá el vicepresidente. Si la falta fuera absoluta, el vicepresidente desempeñará la presidencia hasta la terminación del periodo constitucional. Y en caso de falta permanente de ambos, completará dicho periodo la persona que designe el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados.
Gracias, Mariela. Gracias a todos por la participación, por la lectura. Ahorita tenemos el artículo 7 del decreto 114-97 del Congreso de la República, ley de organismo ejecutivo. ¿Quién lo tiene a la mano? Que me dé lectura. Yo lo puedo leer con gusto, licenciado. Adriana, gracias. Le agradezco por... ¿Qué ley dijo, disculpe, licenciado? ¿Perdón? La ley del organismo ejecutivo. Ley del organismo ejecutivo, Darío. Okay. Gracias. Gracias. Adriana, por favor. Claro, artículo 7. Atribuciones del presidente y vicepresidente de la República. Además de las que les atribuyen la Constitución Política y otras leyes, el presidente de la República debe velar porque la administración pública se desarrolle en armonía con los principios que la orientan y porque el régimen jurídico administrativo del Estado propicie la eficiencia y eficacia. A tales efectos, deberá ejercitar sus facultades de iniciativa de ley para proponer al Congreso de la República las leyes o reformas legislativas que le parezcan necesarias. El vicepresidente de la República, además de las atribuciones que señala la Constitución Política, deberá coordinar los gabinetes específicos que le sean asignados por el presidente de la República. Gracias, Adriana. Y la doble función que la tenemos ahí, como ustedes lo pueden apreciar en el artículo 182 de la Constitución. Continuamos con las atribuciones. Gracias por la lectura. Ahí me puede explicar de conformidad con el artículo 182 a esa doble función que hacemos nosotros énfasis acá. En el artículo 182, ¿dónde está contemplada la doble función? Licenciado, no está en que se le atribuye ser presidente de la República y jefe del Estado de Guatemala. Muchas gracias, Juan Pablo. Sergio, ¿iba a decir algo? Sí, licenciado, es que es presidente de la República y comandante general del Ejército. Muchas gracias. Sí, ahí está. Bueno, acá, si ustedes en esta parte, que es la que hemos dado lectura, tendrán alguna consulta, alguna situación que les quisieran poder aclarar. Yo les tengo ahí. ¿Cómo ven ustedes? La literal E con la literal G. Esa confrontación de esas dos literales. Porque vean, dice, esa atribución son funciones sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuvieren facultados por la Constitución, así como los acuerdos, dictar acuerdos, reglamentos y órdenes. Y después, presentar iniciativas de ley al Congreso de la República. Ahí está leyes. Al momento de promulgar y ejecutar leyes, yo siento que ese artículo sí es necesario reconsiderarlo porque él no puede, porque más adelante, si ven ustedes, una de sus funciones es presentar iniciativas de ley al Congreso de la República, que tenemos conocimiento y la Constitución manda que solo es el Congreso de la República el facultado para la creación de leyes. Entonces, una situación importante que les pongo ahí para que lo analicen, ¿verdad? Y el próximo día de clase me digan cómo lo pudieron ventilar ustedes y a su criterio cómo ven esa postura de la Constitución ahí. Licenciado, disculpe. Bueno. Perdone que le interrumpa, con relación a esto, ¿no tendrá alguna relación con el veto presidencial, precisamente el que se ejecute la ley al momento de hacer el veto? O sea, él es el que prácticamente da el visto bueno de cualquiera de las leyes que se presentan. ¿No será el que tenga relación? Es una facultad del Congreso de la República considerar o no el veto presidencial, ¿no? Ajá. Entonces, tan fundamental o tan trascendental que sería el término correcto para el veto,
Yo siento que es solo como una figura como que le dieron como cuando en una resolución administrativa, sí, Sergio, ahorita doy la palabra, se dé la opción de un voto razonado, ¿me entiende usted? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo lo veo Sí, porque... así, que no es tan, ok, el presidente va a salvar su figura pública al decir, no, lo veto, no estoy de acuerdo, pongo mis consideraciones, pero el pleno, por decirle, del mayor grado de jerarquía sería el organismo y dicen, no, entra en vigencia, ¿vale? No atendemos el veto del Ejecutivo, ¿me entiendes? Siento yo que es una figura así, es una figura ¿Cómo ahí. no? Sí, cómo no, sí la entiendo, porque de hecho existe esa primacía legislativa, ¿verdad, licenciado? Sí, muchas gracias. Vaya, Sergio, por favor, antes de que terminemos la clase. Gracias, licenciado. Yo lo que veo acá en el deber ser, ¿verdad, licenciado? Es de que lo que se busca acá es una especie de contrapeso. Usted lo decía anteriormente, ¿verdad? El tema de un sistema semipresidencial o semiparlamentario, eso es lo que busca, que exista un contrapeso entre ambos poderes. Entonces, el sancionar y promulgar, pues a él le faculta, como decía bien compañero, o vetar, ¿verdad? Realmente ese contrapeso que puede existir. Si bien es cierto, el Congreso de la República puede o no aceptar ese veto, pues ya genera una presión y una interpretación a nivel social. Ahora, él es el encargado de hacer ejecutar las leyes por medio de los aparatos de Estado y por medio del organismo judicial, ¿verdad? Ahora, el tema de leyes, sí, obviamente, aquí lo dice en el inciso G, donde dice debe presentar iniciativa de ley al Congreso de la República. Entonces, yo lo veo más como una especie de contrapeso, ¿verdad, licenciado? Porque ahí decretos y todo lo demás, pues está menor que las leyes. Ese es mi comentario, licenciado. Gracias. Gracias, Sergio. No. Si lo ven ustedes y él, para poder tomar decisiones o crear un acuerdo gubernativo y todo, es en sesión de Consejo de Ministros, ¿verdad? O sea, no podemos ver que nuestro presidente tenga esa facultad administrativa de venir y él solito de emitir una disposición, así como dice. Yo siento que ese artículo, esos dos literales de la Constitución sí son objeto de punto de tesis ahí, por favor. Ya tienen ahí donde entretenerse. Porque vean, artículo 6 de la ley del organismo ejecutivo dice, autoridad superior del organismo ejecutivo, autoridad superior, la autoridad administrativamente. Superior organismo ejecutivo es el presidente de la República. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo de ministros o separadamente con uno o más de ellos. En todo caso, en que sus actos surjan relaciones jurídicas que vinculen a la administración pública. O sea, donde se vincule a la administración pública, yo siento más que cuando es cuestiones de orden público. Siento yo que ahí sí puede promulgar el presidente y tomar las decisiones que ameriten la emergencia que se esté viviendo, ¿verdad? Como lo podemos ver en estas situaciones que hemos pasado recientemente, ¿va? Con la naturaleza, las inclemencias del clima o con las situaciones de salubridad que se ha vivido recientemente. Pues bueno, compañeros, por hoy este ha sido el avance de los términos. Va a ser un poquito más acelerado el paso, porque siento que hay que avanzar con los contenidos, ¿verdad? Por favor, siempre están las diapositivas, están ya compartidas, ¿verdad? Ya quedaron, ya las tienen, léanlas y sus consultas, por favor, sin pena, ya saben, tanto el magíster Alex como su servidor estamos acá a las órdenes para poder ir rápidamente. Sergio, sí, dígame. Licenciado, con relación a las diapositivas, únicamente tenemos hasta donde venía el examen. Ok. Gracias. Bueno, entonces sí voy a consultar eso con Andrés, a ver si se van dando poco a poco. Pero bueno, las clases sí van quedando grabadas, ¿verdad? Entonces, sí están a la disposición de ustedes para que las vayan repasando por ahí. O los contenidos de las clases, ¿verdad? Por favor. Y como les digo, dudas que tengan, que les nazcan, estamos a las órdenes, por favor.
por hoy ha sido un gusto. Los felicito, muy buenas notas, en serio, gracias ahí por demostrar el interés en el curso. El magíster está muy complacido, ¿verdad? La verdad que sí, es muy, muy satisfactorio ver el margen de aceptación en ustedes y a través de sus notas se ve reflejado, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Fue un gusto verlos de nuevo, poder saludar, participar con ustedes, interactuar. Siempre repasen, por favor, ahí unos 5 minutos todos los días, curso por curso. Van a ir repasando y va a... Sonia, por favor, díganme. Sí, buenas noches, licenciado. Muchas gracias a usted, que tiene que ver mucho con el catedrático, cómo da sus clases para que saquemos buenas notas. Muchas gracias. No, hombre, gracias, es un gusto poder aportar. Como le digo, también fui alumno y tal vez esta forma de acercamiento es lo que yo hubiera querido, ¿verdad? Entonces trato la manera de poderles brindar esa orientación más que todo, porque aquí ya ustedes son en el nivel que están, ya son especialistas también en el derecho. En serio, lo importante es que ya lo vivan, lo sientan, lo crean, lo plasmen en ustedes y van a ir fluyendo todos esos conocimientos que ustedes ya han adquirido a estas alturas de la carrera. ¿Oyeron, por favor? Así que a seguir, los felicito y un gusto por haber estado con ustedes. Espero que pasen feliz noche. Si no hay ninguna pregunta, Andrés, por hoy damos terminada la clase. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, Liz.